Hola, buenas tardes. Bienvenidas todas y todos a este segmento del Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático del PINC. Estamos en un segmento muy importante, que nos llena de orgullo, que es la parte de la premiación de los ganadores del primer concurso de investigación en cambio climático PINC 2023 en la modalidad de tesis. En esta sesión en particular vamos a estar hablando, bueno, nos van a estar hablando de las tesis ganadoras, los temas que trataron, qué importancia social tiene, qué importancia científica tiene, los ganadores que fueron elegidos por el jurado en este concurso. Bueno, empezamos con el primer lugar, el primer premio, que corresponde a la doctora Norma Elizabeth Olvera Fuentes, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, con la tesis La seguridad hídrica de la zona metropolitana del Valle de México es vulnerable al cambio climático. Análisis de medidas de adaptación mediante uso de mapas cognitivos difusos. Les cuento un poco de la doctora Norma Elizabeth Olvera Fuentes. La doctora Olvera Fuentes estudió la carrera de física en la Facultad de Ciencias, su maestría en ciencias físicas y en el Instituto de Física y su doctorado en ciencias de la Tierra en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Sus líneas de investigación, tanto en la licenciatura como en la maestría, bajo la guía del doctor Salvador Godoy, versaron sobre el problema cuántico de difracción espacio-temporal de Moshinsky para diversas geometrías. Posteriormente, y siendo tutor el doctor Carlos Gay García, la doctora Olvera desarrolló su investigación doctoral analizando, por medio de la lógica difusa, los posibles impactos del cambio climático y que puede tener el cambio climático sobre la vulnerabilidad hídrica de la zona metropolitana del Valle de México. Las líneas de investigación que desarrolla actualmente la doctora Olvera se encaminan a interconectar la lógica difusa, sistemas complejos, cambio climático, así como la vulnerabilidad y seguridad hídrica desde la multi, inter y transdisciplinariedad. A la par de su labor como investigadora, también ha contribuido con casi 20 años a la formación de nuevas generaciones, ha impartido clases en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, así como también en la División de Ingeniería, Arquitectura y Diseño Industrial del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. De esta institución recibió la presea por excelencia académica como profesora de cátedra. Como escritora, tiene publicados 5 libros como coautora y 3 como única autora. Su más reciente colaboración es Cambio Climático, Saber o Comprender, escrito en coautoría con el doctor Carlos Gay García. Es un capítulo publicado por la Universidad Pedagógica Nacional. Como investigadora ha colaborado en 2 proyectos de investigación en cambio climático. Actualmente participa en un proyecto PAPIT y en un proyecto PRONACES, además de ser asesora académica del Consejo Consultivo del Agua. Estimada Norma, bienvenida. Muchísimas felicidades por este logro, por este premio que tu tesis ganó por, digamos, su originalidad, los enfoques y el contenido en general. Muchísimas felicidades y por favor cuéntanos sobre tu tesis, por favor. Con mucha alegría y profundamente agradecida con el PINC por el gran honor que me confiere al otorgar el primer premio en investigación en cambio climático a mi tesis doctoral, me presento ante ustedes. Si me permiten, voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, pues la intensidad de la sequía se cataloga en 4 categorías. Aquí podemos observar en este color crema lo que es categoría D1 moderada, en este color marrón, la D2 severa, en la D3 en color rojo es la catalogada como extrema, y en un color más fuerte aquí podemos observar que es la D4, excepcional. En su reporte del 3 de octubre de este año, Conagua reporta que el 74.96% del territorio nacional padece las sequías que van de moderadas a excepcionales. La conclusión con esto es que nuestro país es un país sediento. Aquí llamo la atención en esta parte que podemos aquí observar. En la Ciudad de México vemos que tenemos una sequía que es catalogada de moderada y esta región que está del Estado de México tenemos sequía moderada, severa y extrema. Esto es importante porque en esta región tenemos el sistema Lerma-Cuchamala y pues no es de extrañar que ante estas condiciones y ante estos 3 años de sequía que ya hemos estado experimentando, los niveles de almacenamiento de estas presas estén en niveles críticos, lo cual impactará pues, seriamente en lo que va a ser el suministro para la zona metropolitana del Valle de México.
En esta realidad nos conduce a considerar dos elementos fundamentales. Por una parte, por su ubicación geográfica, aquí podemos observar a nuestro país, y conformación orográfica, entre otros factores como es la circulación atmosférica, hace que extensas regiones de nuestro país tengan un acceso muy limitado a recursos hídricos. Y por otra, ya estamos experimentando los impactos del cambio climático. Ya en el 2000, Boromarski y colaboradores advertían que los centros urbanos serían algunos de los lugares más vulnerables ante los impactos del cambio climático. Este mapa, que publicó Eriyama y colaboradores en el 2009, nos permite distinguir la vulnerabilidad a la sequía de cada región alrededor del mundo. Estos colores que vemos aquí, lo que nos está indicando es una categoría que va de 1 a 10. Regiones con valores cercanos a 10 son altamente vulnerables a las sequías. Además, podemos observar las principales megaciudades alrededor del mundo y, como podemos ver, el centro urbano más grande de nuestro país, que aquí está donde apunta el cursor, la zona metropolitana del Valle de México, se ubica en una región altamente vulnerable a las sequías. Aquí resalto el hecho que las condiciones cambian, y si bien, como puede verse, esta región que tenemos aquí en América Latina, que era catalogada como número 1, actualmente hay sequía en el Amazonas por efecto del Niño Oscilación del Sur. El objetivo de mi tesis fue explorar los posibles efectos que sobre la seguridad hídrica de la zona metropolitana del Valle de México tendrán los cambios en los patrones de precipitación causados por el cambio climático. Para entender este problema, pues la primera pregunta fue ¿de qué magnitud es este problema? Y considerando esta magnitud, pensemos o ubiquemos aquí la alcaldía y municipio más poblados de la zona metropolitana del Valle de México, la alcaldía de Iztapalapa y el municipio de Ecatepec. En cada uno de ellos están más de 1,5 millones de habitantes. Entre estas dos localidades tenemos 3.5 millones de habitantes. En esta región se sufre una problemática muy severa de escasez hídrica. De hecho, algunas colonias sufren la privación de este líquido por días o a veces por semanas enteras. Para tener el contexto de este problema, esto significa en términos de población que es el equivalente a que por semanas se deje a la población del estado de Guerrero sin agua, o lo que es el equivalente al Estadio Azteca en lleno total unas 40 veces. De esta magnitud es el problema que estamos experimentando actualmente. Para entender este problema también hay que entender dos cosas. Primero tiene que ser el contexto y la estructura. En términos de contexto, la escasez hídrica no aparece como un problema individual, sino que esta aparece como un conjunto de problemáticas en la que por una encontramos en esta región una destrucción de hábitats, pérdida de ecosistemas y contaminación de cuerpos de agua. Para estas tres láminas, quiero llamar la atención que este es el hábitat, lo que le está ocurriendo al hábitat donde vive el ajolote endémico de nuestra región, aquí en los canales de Xochimilco. Por otra parte, también tenemos forzantes, como es el crecimiento poblacional, el cual pues genera lo que es un crecimiento en la mancha urbana, y eso a su vez pues procesos de deforestación. Para que este crecimiento se mantenga y continúe, pues se necesita el suministro del vital líquido. Para ello, se tienen dos formas en que se hace este proceso. Es por una sobreexplotación no sustentable de los mantos acuíferos y por otra, pues, el traer el agua de regiones aledañas, como es del sistema Lerma-Cutzamala. Ambas, pues, tienen profundos impactos negativos, tanto en la zona metropolitana como en el área conurbada. Es común que, por ejemplo, vayamos nosotros al centro histórico y podamos ver o apreciar severos procesos de subsidencia por el hundimiento de suelos. Y aún con todo esto, con toda esta cantidad de agua que se suministra a la zona metropolitana, que es superior a los 5 millones de metros cúbicos diariamente, aún hay escasez de agua entre la población. La estructura de este problema que analicé en la tesis es la siguiente. Estos problemas aparecen aislados o tienen alguna conexión entre ellos. Con este diagrama lo que les quiero mostrar es que vean, una sobreexplotación de acuíferos pues genera un decremento en los recursos hídricos y estos a su vez
incrementos en los cortes de agua, lo cual, esta problemática a su vez genera lo que es pues problemas sociales, políticos y económicos y ambientales. Problemas concretos, sociales. Actualmente ya están ocurriendo lo que son bloqueos como manifestación para pedir el líquido, lo que ocurre en el municipio de Ecatepec y en otras localidades. Este tipo de problemas, este conjunto de problemáticas que nosotros tenemos, forman tanto las problemáticas como las interconexiones que están entre ellos, forman un sistema bastante interesante, que este tipo de sistema es un sistema complejo. Ese sistema nos está diciendo lo siguiente: las problemáticas que tú tienes no son como problemáticas aisladas, como si fueran islas con fronteras perfectamente definidas, de tal forma que si algo pasa en esta isla que tenemos nosotros aquí, pues no tendrá ningún impacto en esta otra isla que está acá. Sin embargo, con el diagrama que vimos anteriormente, las problemáticas están conectadas y la ocurrencia de uno es causa de otras problemáticas, como en un efecto dominó. Este tipo de sistemas exhibe propiedades particulares y una de ellas, la más característica de los sistemas complejos, son las propiedades emergentes. Como un ejemplo concreto de propiedad emergente y que solamente se exhibe como una propiedad de conjunto de los elementos, es la vida. Por ejemplo, podemos nosotros ver aquí, en este sistema vivo, un dedo, dos dedos, un bracito, no hacen la vida, sino que todo este conjunto exhibe esa propiedad emergente que es la vida. A esto es a lo que le llamamos un sistema complejo, y las problemáticas a las que nosotros nos estamos enfrentando forman un sistema complejo. Es así que ante estas problemáticas ya de por sí bastante graves y severas en cuanto al suministro y vulnerabilidad hídrica de la zona metropolitana del Valle de México, también tenemos que tomar en cuenta los efectos del cambio climático, que más ahora, más que nunca, se están experimentando, particularmente el incremento en la temperatura, olas de calor y cambios en los patrones de precipitación. Es así que entendiendo este problema, a lo que me enfoqué en mi tesis fue analizar el concepto de seguridad hídrica. Gray y Sadov nos plantearon el concepto de seguridad hídrica, y el cual tiene 4 pilares. Los 4 pilares del concepto de seguridad hídrica es una cobertura universal, la protección del ambiente y sustentabilidad, garantizar un abasto seguro para las actividades productivas, así como una gestión del riesgo ante el cambio climático. Si bien hasta esta parte lo que tenemos nosotros es un concepto, operativamente lo que necesitábamos para analizar esta vulnerabilidad hídrica y la seguridad hídrica de esta región era un ente físico en el que pudiéramos hacer medidas concretas, el que fuera tangible. Una de las aportaciones de esta tesis es referente a proponer como ese sistema físico en el que podemos aterrizar ese concepto al servicio de abasto de agua de la zona metropolitana del Valle de México. Esa es una de estas contribuciones de la tesis. Una vez entendiendo el contexto y la estructura del problema al que nos enfrentamos, y entendiendo que estamos manejando un sistema complejo en el que se necesita conectar tanto el conocimiento multi, inter y transdisciplinario, y bajo la guía de mi asesor y bajo su enseñanza, pues aplicamos lo que es el marco teórico metodológico de los mapas cognitivos difusos. Con los mapas cognitivos difusos, ese fue el lenguaje natural que nos permitió modelar y tomar en consideración las incertidumbres y falta de información que teníamos al hacer estos modelos. Los escenarios que analizamos fueron, por una parte, la vulnerabilidad hídrica actual que presenta la zona metropolitana sin los impactos del cambio climático, y después ver cuáles serían, analizar o explorar esos futuros escenarios, en donde ya con los impactos del cambio climático tendremos incremento en la temperatura, decremento en la precipitación e incremento de eventos climáticos extremos. Este es un escenario, porque también podría ocurrir que exista un aumento en la precipitación, pero esto lo comentaré en unas diapositivas más adelante. Los modelos que desarrollamos en este primer paso de comprensión a este sistema, que es altamente complicado,
fue dividir al sistema servicio de abasto de agua en 3 grandes subsistemas e identificar en cada uno de ellos las problemáticas más prioritarias. Y para ello identificamos lo que fue el subsistema ambiental, el subsistema proveedor y el subsistema social. Aquí ustedes pueden ver en la pantalla lo que son los efectos o contribuciones debidas al cambio climático y las problemáticas presentes que tenemos actualmente, como es la pérdida de ecosistemas, disminución de los recursos hídricos, incremento en la contaminación de pozos, está por la parte ambiental. Y para la parte social, pues tenemos el deterioro en la salud, aumento en los recortes del suministro de agua, aumento de vulnerabilidad de las comunidades, decremento en la calidad del agua. Y pues también tenemos que tener en cuenta lo que es el crecimiento industrial, poblacional y turístico. Y por otra parte, lo que tiene que ver con el proveedor, que es el aumento de la explotación de las fuentes de suministro por el aumento en la demanda, los costes, el incremento en los costes de saneamiento, el decremento en la eficiencia de los sistemas de drenaje, básicamente todo aquello que tiene que ver con la infraestructura que provee el gobierno. Es así que si ustedes observan estos mapas que tenemos, esta información, ya desde esta imagen, nos está dando una información representativa entre la relación de causalidad entre las distintas problemáticas que tenemos presentes en la zona metropolitana. Y hasta este punto lo que nosotros tendríamos sería lo que llamamos condiciones iniciales de este modelo. Y es algo parecido a lo que nosotros tenemos en esta foto. Vean, en esta foto pues observamos a varias corredoras y vemos que estas pues son sus condiciones iniciales. Aquí, bueno, la pregunta sería, tomando esta foto, ¿sería posible que esta corredora pudiera ganar la carrera? Entonces, lo que nos está interesando es analizar la dinámica de este sistema. Y los mapas cognitivos difusos no se quedan nada más como una fotografía, como es en esta imagen, sino que nos permitan además analizar cómo va a ser esa evolución en el tiempo, ya como un sistema dinámico. De hecho, bueno, aquí les presento en este video bueno, el algoritmo que hicimos pues fue condiciones iniciales, tomar las interrelaciones, y bueno, este método lo que nos permitió fue categorizar las problemáticas, pero también nos permitió con esta tesis pues tener lo que son las intervenciones y ver que podemos hacer modificaciones importantes al sistema, alejarlo al colapso, haciendo estas intervenciones. Si lloviera más, pues realmente bajo las condiciones que tenemos ahorita, prácticamente no cambiaría nada nuestro problema. ¿Aún hay esperanza? Bueno, la pregunta a esto es de si aún tenemos esperanza con estos problemas tan complicados que tenemos en nuestro país, y la respuesta es que sí. Prácticamente si cada uno de nosotros se comprometiera a platicar con 3 personas, resultaría que en 13 pasos alcanzaríamos a la población mayor de edad de nuestro país. Disculpen, voy un poco rápido por cuestiones de tiempo. ¿Qué más hay en esta tesis y qué más les quiero presentar y compartir? Bueno, pues estas son algunas cosas interesantes que encontré en la tesis, que fueron algunos detallitos en algunos artículos. Les invito a que la consulten. Presenta aquí 176 referencias que presentan una información actualizada de la seguridad hídrica de la zona metropolitana del Valle de México. Y por último, para terminar, nada más pues quiero presentarles el agradecimiento a mi tutor, al comité tutoral, a los miembros de mi comité de sinodales y pues por supuesto a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mis tías, a mi novio Ángel Campos García, a mi gran amiga Melanie Slón, a Corinoto y pues a mis grandes amigos que siempre han formado parte de mí y que pues me han acompañado a lo largo de este camino. Muchísimas gracias. Bueno, Norma, muchísimas felicidades otra vez por esta tesis con métodos tan innovadores y novedosos, por este estudio sobre un problema social tan importante como es el agua, como son las ciudades bajo condiciones de cambio climático. Muchísimas felicidades. Un primer premio en este concurso, muy bien, muy merecido. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros pues, las ideas detrás de tu tesis. Por cierto, el doctor Gay te manda muchos saludos, te manda un abrazo, lo acabo de ver, no podía estar aquí, pero muchas felicidades. Bueno, pasamos a la siguiente tesis.
que es el segundo lugar en este primer premio de investigación en cambio climático del PINC en modalidad de tesis y corresponde a Ana del Carmen Yáñez Aulestia, del Instituto de Investigaciones en Materiales. El título de su tesis es Evaluación de la absorción de gases ácidos en el cuprato de litio, implicaciones catalítico-ambientales. Les cuento un poquito de Ana del Carmen. Terminó sus estudios de licenciatura en el año 2014 en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, obteniendo título de química. Luego se desempeñó como analista e investigador en el Laboratorio de Química del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural hasta finales de 2015. Inició sus estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones de Materiales, trabajando con sólidos captores de CO2, obteniendo su grado de maestra en ciencias en 2018. Continuó sus estudios de posgrado en el mismo lugar, trabajando con cerámicas para captura y catálisis de gases de efecto invernadero, obteniendo su grado de doctora en ciencias en enero de 2022. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y en el área de Química Aplicada de la UAM Azcapotzalco. Cuenta con varias publicaciones en revistas indexadas y actualmente se desempeña como profesora visitante en la UAM Iztapalapa, en el Departamento de Química, donde desarrolla su línea de investigación de síntesis controlada de sólidos, su caracterización y aplicación de absorción y catálisis de moléculas gaseosas pequeñas. Ana, muchísimas felicidades por la aportación que haces con tu tesis y pues, por este merecido reconocimiento a tu trabajo. Por favor, platícanos un poco de tu tesis. Doctor, muy buenas tardes ya. Es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes. Les voy a compartir la pantalla. Pues muy buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre los resultados que obtuve de mi tesis doctoral. A esta plática la he llamado Aplicación del cuprato de litio en la captura y transformación de moléculas gaseosas pequeñas causantes del efecto invernadero. Esto fue llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones de Materiales bajo la tutoría del doctor Heriberto Pfeiffer. Bueno, como ya hemos venido hablando estos días, uno de los grandes problemas ambientales es la contaminación atmosférica, debido a la acumulación de gases de efecto invernadero producido principalmente por actividades antropogénicas. Pues dentro de estos gases de efecto invernadero se encuentra el CO2, el CO y los óxidos de nitrógeno. Ya existen algunos métodos de mitigación de estos gases, entre ellos se encuentra la destilación criogénica, la purificación de membranas, la absorción con líquidos, la absorción con sólidos y también está la catálisis. Yo me voy a enfocar principalmente a la absorción con sólidos y a la catálisis. Bueno, entonces, la absorción con sólidos se da en reactivos sólidos que pueden ser de dos tipos. Si es fisisorbente, quiere decir que la molécula gaseosa se va a pegar a la superficie, va a hacer una interacción y no hay un cambio químico. En estos materiales se encuentran el carbón, las zeolitas, las hidrotalcitas y también los enrajados metalorgánicos. Y también existen los quimisorbentes, que quiere decir que la molécula gaseosa va a interactuar con la superficie del sólido y va a reaccionar a transformarse en un nuevo compuesto. Entre ellos se encuentran los óxidos de calcio, los óxidos metálicos y también tenemos compuestos cerámicos. Muchos de ellos ya han sido reportados en base de litio y sodio con un metal central y oxígeno, tanto para CO2 como para óxidos de nitrógeno. Y en cuanto a la oxidación, bueno, tenemos la oxidación de CO. Esta ocurre cuando una molécula de monóxido de carbono se combina con un oxígeno y produce CO2. Y en la reducción catalítica selectiva, utilizando CO como agente reductor, lo que se quiere hacer es que el NO, que es el contaminante, se transforme en nitrógeno y el CO en CO2. Claro, ahora vamos a decir, bueno, el CO2 es lo que queremos eliminar porque lo estamos produciendo. Ahí es donde el cerámico alcalino toma su acción, ya que actúa como un agente bifuncional, es decir, lo primero que hace es hacer la catálisis, es decir, transformar la molécula en otra, y luego que se produce el CO2, lo que se puede ver es que lo captura en forma de carbonatos, es decir, lo guarda. Bueno, después de esto, de todos los cerámicos alcalinos o compuestos que existe para esto, yo utilicé el cuprato de litio. El cuprato de litio es un compuesto inorgánico constituido por elementos metálicos y no metálicos con características básicas. Y este ya ha sido reportado para captura de CO2, ya sea a altas temperaturas, temperaturas moderadas
También actúa como material bifuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que primero cataliza la reacción de CO para transformarlo en CO2 y luego lo captura. Y también a este se le puede hacer modificaciones químicas, que es el área de oportunidad que nosotros vimos en la tesis, donde lo que queremos hacer es modificar ya sea químicamente o físicamente a este compuesto, a este cerámico, para que su captura o su catálisis sea mejorada. Bueno, entonces, lo primero es, ¿cuál era el problema que queremos resolver? Bueno, ¿qué queríamos saber en la tesis? Queríamos saber cómo actúa este cuprato de litio prístino o modificado químicamente, sometido a diversas condiciones físico-químicas, en reacciones con gases ácidos causantes del efecto invernadero, como son los óxidos de carbono, los óxidos de nitrógeno, y ver qué pasa si tiene oxígeno o no en su reacción. Entonces, el objetivo general fue estudiar el cuprato de litio en reacciones de quimisorción, oxidación y reducción de gases ácidos, poniéndolo como un material multifuncional en reacciones de absorción y catalíticas con impacto energético ambiental. Bueno, entonces, la metodología a breves rasgos fue, elegimos los gases ácidos, que son los óxidos de carbono o los óxidos de nitrógeno, con diferentes reacciones y los materiales. Para los óxidos de carbono, como ya estaba reportado el cuprato de litio para esto, lo que hicimos fue modificarlo. Entonces, hicimos captura de CO2 y oxidación captura de CO en material de cuprato de litio modificado. Y para el óxido de nitrógeno, como esto no estaba reportado, utilizamos el cuprato de litio sin ningún cambio. Hicimos absorción de NO y reducción catalítica selectiva de NO utilizando CO. Ahora, lo primero que se hizo fue la síntesis y caracterización del material. El cuprato de litio es un compuesto de color negro, es un polvo. Hicimos varias caracterizaciones para ver que sí obtuvimos ese material, entre ellas aquí les presento una difracción de rayos X y una microscopía electrónica de Barry. Pero bueno, la que más quiero explicar es la captura de CO2, es decir, al material se le sometió a un flujo de CO2 y lo que se hizo es ver cómo cambiaba su masa, es decir, aumenta su masa en función de cuánto CO2 es capaz de capturar. En este caso, él logró capturar un 27% en masa, que es un 70% de lo que él puede hacer. Bueno, entonces, para que mejore, lo que nosotros hicimos en primer lugar fue para los óxidos de carbono hacer las modificaciones. La primera modificación fue la adición de nitratos alcalinos. Pues bueno, lo que hicimos fue tomar el cuprato de litio, que ya lo vieron ahí, y lo que hicimos fue ponerle un 25% de nitratos. ¿Qué tipo de nitratos? Usamos nitrato de litio, nitrato de sodio, nitrato de potasio de manera individual, y pues vimos que realmente pues, no se incorpora, sino que se queda en la superficie del compuesto. Y lo que pasa es que al hacer la misma prueba anterior, es decir, poner el material y someterlo a un flujo constante de CO2, vimos que al ponerle los nitratos, este ya no capturaba, o sea, no tenía su máxima captura a 700 grados centígrados, sino que reducía mucho la temperatura a la cual se puede capturar el CO2. Haciendo varias pruebas, se obtuvo que el mejor resultado es cuando utilizamos nitrato de litio con el cuprato de litio, ya que este tiene una captura entre los 200 y 350 grados centígrados, una muy buena de hecho. Y también se hicieron pruebas a diferentes presiones, es decir, se aumentó la cantidad de CO2 que se metía en la reacción y pudimos alcanzar un 100% de rendimiento. Bueno, luego de esto lo que hicimos fue, bueno, ya hicimos una modificación a nivel de superficie del compuesto, ahora lo que hicimos, bueno, vamos a hacer una modificación en la estructura, en la parte química del compuesto. Y lo que hicimos fue hacer una solución sustitucional con níquel. ¿Qué quiere decir esto? Que al cuprato de litio, como tiene cobre, a la parte del cobre le vamos a sacar un pedacito de cobre, ponerle un poco de níquel y pues ver hasta dónde el níquel puede entrar en el cuprato para, y ver qué efecto tiene este en la captura. Bueno, hicimos varias pruebas y lo que nos dimos cuenta es que lo máximo que le podemos notar de níquel en el cobre, en la partecita donde está en el cobre, es del 10%. En mol. Entonces hicimos varias pruebas, aquí les presento una de ellas, utilizamos una porción parcial de 20% de CO2 en un flujo total de nitrógeno, y lo que hicimos fue ver que realmente las soluciones sólidas tienen una muy buena respuesta a 700 grados centígrados, es decir, a 700 grados centígrados, la solución sólida tiene una mayor carbonatación, es decir, es capaz de capturar mayor cantidad de CO2 que el cuprato de litio sin modificación. Además de eso, bueno, vimos que estaba muy bien
y hicimos pruebas de regeneración, es decir, hicimos ciclos. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos el compuesto que ya carbonató, luego lo pusimos en calor a 700 grados centígrados y esperamos 1 hora y volvimos a hacer la reacción. Cuando utilizamos únicamente así el compuesto, simplemente captura, lo calentamos, libera el CO2 que ya está puro y se puede almacenar de cualquier forma y volvemos a hacer, vemos que existe una disminución en los ciclos, pero nosotros decimos, bueno, vamos a ponerle un poquito de oxígeno para que el material se regenere de mejor manera y efectivamente tenemos una mejor forma de ciclabilidad y además las soluciones sólidas son las que se mantienen mejor en los ciclos, es decir, el material puede ciclar, es decir, es regenerable. Entonces la regeneración del material es óptima utilizando oxígeno y utilizando la solución sólida con níquel. Bueno, después de esto dijimos, bueno, ya hicimos una solución sólida con níquel, ya utilizamos CO2, ahora lo que vamos a hacer es utilizar un poco de CO para ver qué ocurre. Entonces hicimos unas soluciones sustitucionales, no solo ya con níquel, sino también con hierro y manganeso por separado, pues hicimos nuestras pruebitas y lo que vimos es que efectivamente el níquel, el hierro y el manganeso se encuentran en la estructura del cuprato de litio. Y luego de eso, bueno, hicimos varias pruebas, ¿no? Tomamos el CO, el CO2 y el oxígeno y los combinamos en todas las formas posibles. Y lo que hicimos fue ver cómo reaccionan los materiales a estas combinaciones, utilizando nada más 4% de cada gas en la reacción. Estas son todas las combinaciones que hicimos, o sea, solos o acompañados, y pudimos ver, por ejemplo, para el caso del CO-oxígeno, pues alimentamos el reactor con CO-oxígeno y pues obviamente se consumen y se forma el CO2, ¿no? Como se va formando el CO2, entonces hay catálisis. Luego hay una disminución del CO2. Esto quiere decir que el CO2 es capturado por el material y luego se puede desorber. Ahora, claro, esto se hizo para todas las combinaciones de los gases. Ahora, dependiendo de lo que queramos hacer, por ejemplo, si queremos nada más hacer la parte de catálisis, la mejor solución sólida es la que tiene manganeso. Pero si queremos hacer, bueno, en un ambiente donde tengan todos los gases, CO, CO2 y oxígeno, utilizaría la de níquel. Es decir, cada uno de los metales que se ingresó, pues de los iones que se ingresó a la estructura, tiene una función específica. Muy bien, después de esto, pues ya vamos a utilizar los óxidos de nitrógeno. Para esto no se modificó al cuprato de litio, se utilizó tal cual está. Entonces, alimentamos al reactor con óxido de nitrógeno y oxígeno y vimos precisamente que al alimentarlo luego se consume y el oxígeno también se consume y luego dijimos, bueno, ya sabemos que se tiene que regenerar para ver si se puede ciclar. Entonces dijimos, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde se queda el NO? ¿Se queda adentro? ¿Se queda afuera? ¿Qué es lo que ocurre? Y después de varias pruebas nos dimos cuenta que el NO se queda capturado en forma de nitratos en el cuprato de litio. Entonces, al calentarlo, el NO se libera, se puede almacenar y nos permite hacer varios ciclos. Entonces, aquí hicimos varios ciclos con diferentes cantidades de NO-oxígeno. Nos dimos cuenta que en todos los ciclos se mantiene la cantidad de NO que se captura. Y hicimos pruebas con altas cantidades de NO y bajas cantidades de NO. En ambos casos, la ciclabilidad del material es muy, muy buena. 10 ciclos o más, sin ningún problema. Y luego dijimos, bueno, ahora vamos a hacer la reducción catalítica selectiva, vamos a hacer el NO, vamos a poner el CO, que son los dos gases contaminantes, y vamos a ver qué ocurre en la reacción. Deberíamos generar nitrógeno y CO2. Y luego CO2 se debería capturar en el material. Muy bien. Entonces aquí les presento un ejemplo de una proporción 1:1 de NO-CO, y lo que vemos es que aquí las líneas negras son las de la reacción, las líneas rojas son aquellas que hicimos sin utilizar catalizador. Es decir, bueno, no vamos a hacer nada más poner los gases, y vemos que la conversión sí se alcanza, es decir, se consume todo el NO hasta más o menos los 600 grados centígrados. Pero cuando utilizamos el catalizador, es decir, utilizamos el cuprato de litio, lo que vemos es que existe ya una conversión del 100% a partir de los 400 grados centígrados. Entonces, esto es muy bueno y es favorable, ¿no? Y hicimos lo mismo, hicimos varias pruebas, hicimos varios tiempos. Ya aquí el catalizador lo utilizamos a 3 horas, 8 horas y 24 horas y el catalizador seguía funcionando. Luego de eso hicimos pruebas a ver qué le pasaba y realmente el catalizador sigue funcionando y una parte de él ya empieza a capturar el CO2 que se genera.
Hicimos varias pruebas, hicimos varios ciclos y el material es regenerable, estable y funciona bastante bien. Muy bien, entonces las conclusiones es que pues en este estudio el cuprato de litio pues actuó como material multifuncional en las regiones de absorción de los gases ácidos, tanto en el CO2 como el CO como el NO, y en las reacciones catalíticas de oxidación y reducción que tienen el impacto energético ambiental. Se analizó el efecto de la adición de los nitratos, sabiendo que el proceso de captura ocurre entre 150 y 350 grados centígrados, con el mejor utilizando nitrato de litio, cuprato de litio, esa combinación fue la mejor. Luego, en la modificación química estructural, con los metales de transición níquel, hierro y manganeso, pues mejoramos las propiedades de captura y oxidación dependiendo de lo que queríamos hacer, y pues nos dimos cuenta que los iones níquel y hierro favorecen la captura de CO2 y los iones manganeso mejoran la oxidación del CO para luego capturar el CO2 producido. Y luego cuando hicimos los óxidos utilizamos óxidos de nitrógeno, vimos que el cuprato de litio pues puede capturar los óxidos de nitrógeno para formar nitrato de litio desde los 600 ppm hasta los 2 mililitros por minuto de NO, utilizando cantidades variables de oxígeno. La óptima para nosotros fue 4 mililitros por minuto. Ese fue como importante la cantidad de oxígeno. Y generando nitrato de litio como producto de las temperaturas, a temperaturas moderadas. Y también, pues, la última reacción fue la reacción catalítica selectiva utilizando monóxido de nitrógeno con monóxido de carbono, y se confirmó que el cerámico es un catalizador y luego un captor. Y la mejor estequiometría fue utilizando 1:1. Bueno, el aporte del conocimiento de este trabajo fue que esta investigación aporta bases del conocimiento para aumentar el estudio de materiales cerámicos regenerables y competitivos para incentivar su investigación, con la finalidad de desarrollar una tecnología que impacte positivamente al sector energético ambiental y que ayude visiblemente a la disminución de los gases causantes, los gases de efecto invernadero, cuyo aumento se refleja en el cambio climático, ¿no? Y en cuanto al aporte social, lo que pudimos nosotros aportar es que el estudio y desarrollo e implementación de estos sistemas de captura y catálisis de gases de efecto invernadero contribuyen a la concientización de la población, empezando por la población estudiantil, y de todo lo que causa las actividades antropogénicas, qué es lo que nosotros hacemos y qué efectos tienen en el ambiente, ¿no? E inspiran a la búsqueda de tecnologías que ayuden poco a poco a la disminución de la presencia de estos gases en la atmósfera, lo que deriva directamente en sumar esfuerzos para mejorar la calidad del aire y, por lo tanto, en la salud de las personas. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado presente en esta charla y muchas gracias a todos por el premio, y estoy muy emocionada de haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por contarnos sobre la importancia de estos materiales para ayudarnos con el problema de los gases de efecto invernadero. Una tesis muy importante. Muchas felicidades por el premio, muy merecido. Y pues bueno, esperemos seguir teniendo noticias de tu investigación más adelante y ojalá haya oportunidad de otras colaboraciones con el PINC. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bonita tarde. Bonita tarde. Y ahora continuamos con el tercer lugar en este primer premio PINC a la investigación en cambio climático. Y tenemos a Chloe Miranda, de Ciencias de Sostenibilidad, con su tesis Vulnerabilidades frente al cambio climático y riesgos de desastres bajo una perspectiva de género. Los casos de Arroyo Seco, Pérula, municipio de La Huerta, costa sur de Jalisco. Y les cuento un poco de Chloe. Doctora en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM y maestra en Antropología Social por la Universidad Sapienza de Roma. Ha sido miembro del proyecto PAPIT, Amenazas y Vulnerabilidades del Campo Mexicano, Pérdida de Agrobiodiversidad y de Semillas, Migración Juvenil y Cambio Climático, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente es investigadora a tiempo completo determinado en el Instituto para la Investigación sobre Población y Políticas Sociales del Consejo Nacional para la Investigación de Italia, donde labora para el proyecto Horizon Genesis, Transforming Gender, Interrelations and Power and Inequalities in Transition Pathways to Sustainable Energy Systems. Sus principales temas de investigación son vulnerabilidad, género y cambio climático, género y transición energética.
Chloe, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas felicidades por el premio que recibes en este concurso. Y por favor, cuéntanos un poco de tu tesis. Sí, quería también felicitar, aprovechando de estos segundos, bueno, felicitar a mis compañeras, a las colegas del primer y segundo lugar. Me da mucho gusto que seamos mujeres en haber ganado este premio de nivel doctoral, porque, bueno, como van a ver y como van a ver, la perspectiva de género es muy importante ver que presentes y que estamos activamente haciendo investigación e innovación en esta temática. Bueno, en lo que la pueden poner y la pueden visualizar, me voy un poquito rápido en esta parte inicial, donde simplemente les quería decir que esta tesis fue realizada dentro de un posgrado bastante nuevo de la UNAM, que se llama Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, porque estaba buscando un marco desde la complejidad, como también decía Norma en su investigación, porque son temáticas emergentes que necesitan de nuevos marcos para poder ser entendidas en su complejidad. Entonces, este posgrado me dio la oportunidad de entender la sostenibilidad y todos los obstáculos a la sostenibilidad, entre los cuales el cambio climático y sus impactos. Bueno, tenía aquí una pequeña infografía del resumen para tomadores de políticas públicas del IPCC, publicado en 2023, donde se muestra en qué medida las generaciones presentes y futuras pueden experienciar en sus vidas un clima muy cambiante, un clima como no lo conocemos hasta ahora, dependiendo de las decisiones que se tomen ahora. Esto porque el cambio climático, a pesar de ser un tema que necesita investigación desde las ciencias exactas, también necesita ser tomado desde marcos de inclusión social y de desigualdad, porque tanto las generaciones presentes como las futuras van a vivir un mundo en un clima que no conocemos, no sabemos cómo va a ser y cuáles van a ser sus impactos. Bueno, normalmente se habla mucho, ¿no?, de las tres facetas, de las tres dimensiones del cambio de la sostenibilidad, que serían la ambiental, la social y la económica. Pero se habla muy poco de otras dos dimensiones que son muy importantes a la hora de incluir el tema de género, que son la cultural y la política. Justo un poquito a nivel introductorio, lo que les quería comentar es eso, que así como el cambio climático es uno de los principales de sostenibilidad, eso es necesario hacer este cruce interdisciplinario para ver cómo se podría alcanzar una mayor igualdad de género en un contexto también de cambio climático. Podemos seguir a la 5. Y bueno, los antecedentes teóricos ya son varios. Tenemos muchas corrientes de pensamiento desde el feminismo. Tenemos las mujeres en el medio ambiente que han demostrado cómo los procesos de degradación pueden ir a la siguiente. Cómo los procesos de degradación de los recursos naturales y la explotación extrema de estos recursos genera también impacto sobre los grupos más vulnerables, entre los cuales las mujeres. Tenemos también otras corrientes que ya no hablan solo de las mujeres, sino ya hablan en términos de género, como relaciones de poder entre por lo menos dos géneros. Y ahora con los estudios interseccionales también se habla de más géneros que interactúan entre sí, que tienen relaciones de poder inequitativas, que deben ser tomados en cuenta sostenible y justo. Desde los años 80 y 90 sobre género y desastres. Un poquito más reciente también tenemos literatura sobre género y cambio climático, y una de las perspectivas más sugerentes desde mi punto de vista ha sido la de la ecología política feminista, que trata de estudiar cómo, por ejemplo, las políticas de adaptación al cambio climático pueden ser
diferentes si incluimos o no el género. Nada más para ejemplificar, muchas veces se dice que la adaptación al cambio climático se puede lograr a través del aumento de las opciones de ingresos para la población. Entonces, diversificar las fuentes de ingresos. El problema desde un punto de vista de género es que a veces para las mujeres falta el acceso mismo al empleo y al empleo digno. No es solo un problema de diversificación de las fuentes. Bueno, se puede ir a la siguiente todavía. Gracias. Como caso de estudio, elegí 2 comunidades en la costa sur de Jalisco. Pueden ir a la siguiente. Se trata de 2 comunidades ejidales. La costa sur de Jalisco es muy poco conocida. Se encuentra entre la costa norte, que es donde, bueno, todo el mundo conoce Puerto Vallarta, y el estado de Colima, con su ciudad más grande, que es Manzanillo. Entonces, entre estas 2 regiones mucho más conocidas también por el turismo internacional, se encuentra la costa sur. Es una zona altamente expuesta a riesgos meteorológicos extremos, como veremos más adelante. Y bueno, el objetivo general de la tesis fue analizar justamente desde la perspectiva de género, los procesos de construcción social de vulnerabilidades y riesgo de desastres relacionados con el cambio climático. En específico se tomaron en cuenta mencionadas, que son Arroyo Seco y Pérula. Podemos ir a la siguiente, por favor. Bueno, en esta región el clima es muy variable, tiene una alta variabilidad, tanto interanual como intraanual. Interanual, como bueno, pueden ver en la gráfica de abajo, pueden ver cómo se siguen años muy secos, donde hay índices de sequías extremas, con años muy húmedos, donde se concentran las mayores precipitaciones que tienen un carácter ciclónico. Ciclónicos pueden ser o ciclones o huracanes, dependiendo de los años. En lo que concierne la variabilidad intraanual, como pueden ver, hay meses muy secos, desde la temporada seca de diciembre a mayo, donde no llueve y regresa la sequía año con año, los arroyos se secan y este problema se va a intensificar, a exacerbar con el cambio climático, y luego se alternan estaciones húmedas, de nuevo de mayo a octubre, donde se concentra la mayoría de los ciclones y de los huracanes. Esto lo digo, es importante, ¿por qué? Porque se tomaron estas comunidades como afectadas principalmente por dos eventos extremos durante todas las fases de trabajo. Después de la finalización de esta investigación, siguieron los eventos extremos hasta 2020. Estos son eventos que nunca se habían registrado con tanta frecuencia y tanta intensidad en las décadas pasadas, entonces ya se están verificando los impactos, ya son observables y cuantificables los impactos del cambio climático en la región. La siguiente, por favor. Bueno, primero lo que se hizo en este trabajo fue un análisis de políticas públicas desde el nivel internacional hasta bajar a lo local, a lo municipal. El problema que nos encontramos aquí fue, en primer lugar, que las políticas de gestión de riesgo de desastres y las políticas de cambio climático siguen 2 tradiciones paralelas y distintas que todavía no se han cruzado. Las políticas de gestión de riesgo pueden, incluir riesgos que no tienen nada que ver con el clima, como por ejemplo los terremotos, pero también pueden incluir riesgos muy relacionados con el cambio climático. Entonces, ahí es donde falta todavía una comunicación interinstitucional, tanto a nivel
global e internacional como a nivel local, para que estas medidas sean cada vez más relacionadas con la actualidad, digamos, con un contexto de cambio climático. Otra problemática es que el género se diluye y va poco a poco desapareciendo cuando bajamos el análisis desde lo internacional hasta lo local. Si bien encontramos en los marcos internacionales una creciente atención al género, a los grupos vulnerables, como objetivos específicos de medidas, si vamos a las políticas estatales y locales, no encontramos absolutamente nada y vemos que las políticas son ciegas al género. Bueno, vamos a la que sigue, por favor. Políticas públicas, que toda una serie de instrumentos, tanto de la antropología como la observación participante y las entrevistas a profundidad semiestructurada, como instrumentos más participativos como los talleres y cuestionarios y entrevistas estructuradas. Se hicieron talleres en las dos comunidades, en algunos casos dividiendo grupos de hombres y mujeres para poder tener resultados diferenciados, y también con jóvenes de las escuelas secundarias de estas comunidades. Se hicieron mapas de riesgos, mapas verdes de riesgos para localizar junto con las personas dónde se encuentran las principales amenazas y las principales vulnerabilidades de las comunidades, también para ver si hay una percepción de riesgo diferenciada entre los géneros y también si se visualizan respuestas o soluciones distintas dependiendo de las actividades. Se trata de comunidades donde las actividades todavía son muy diferenciadas por género, donde las mujeres van al hogar en muchos casos. Un minuto, entonces voy más rápida, voy directamente a los resultados. La que sigue, por favor. Construimos un marco analítico para estudiar la vulnerabilidad. La definimos vulnerabilidad cultural porque es producida históricamente, es una vulnerabilidad que tiene sus raíces, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, en las reformas agrarias, desde la constitución del sistema ejidal. Vemos como hay brechas de género, como hay un sesgo de género que hizo que las mujeres eran excluidas tanto de las decisiones comunitarias sobre qué hacer en caso de tanto de actividades productivas, de entrar o no entrar a determinadas políticas estatales, y también qué hacer en caso de un riesgo de desastre. Y bueno, el tiempo es reducido, entonces voy a ir un poco rápida. También, bueno, se trata de una vulnerabilidad multiescalar. Vemos desde los procesos históricos nacionales cómo estas vulnerabilidades van bajando a otras escalas, a la escala comunitaria y a la vida pública. Por ejemplo, con la masculinización del poder en las comunidades ejidales, muchas veces los comisarios son hombres. Ahora, por primera vez en la historia de esa región, hay una mujer comisaria, pero el problema es que la forma de ejercer y de gestionar el poder político es una forma masculinizada. Entonces, es un poder que se ejerce de manera paternalista, clientelar, en colusión también con el crimen organizado, y eso hace a las mujeres más vulnerables todavía, tanto en general como en situación de desastre y de cambio climático. Y bueno, para llegar a la esfera privada, familiar, donde las mujeres, sobre qué hacer evacuación de huracán, se ha visto en la literatura que las mujeres son las más predispuestas a alejarse de los peligros, mientras los hombres son los que tienden más a tener actitudes más temerarias y a evitar, digamos, prefieren mantenerse cerca de la amenaza a costa de poner en riesgo la vida de ellos mismos y de sus hijos y de sus familiares. Las mujeres, en cambio, tienen actitudes más de evitación del peligro. Bueno, vamos a la que sigue, nada más para un poco concluir.
tanto en conjunto con las mujeres como en el análisis posterior, se han identificado muchísimas vulnerabilidades, desde las del ámbito político, del acceso al trabajo, de las incertidumbres y del mayor desconocimiento que tienen las mujeres sobre las causas y los impactos del cambio climático, mientras los hombres demuestran tener mayor conocimiento porque tienen mayores oportunidades de relacionarse y de hablar en un contexto diario, tienen estas oportunidades y eso las expone a mayor riesgos. Bueno, todo eso para decir que hace falta que las investigaciones sobre cambio climático incluyan cada vez más en México el tema de género, porque hay muchas lagunas de conocimiento. Este fue nada más un pequeño estudio, pero bueno, la esperanza es que se siga generando cada vez más bibliografía, cada vez más conclusiones tanto teóricas como estudios de caso para ahondar cada vez más en esta temática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chloe, y muchas felicidades por este trabajo que mereció el tercer lugar en el premio. Muchísimas gracias. Ha sido una lástima, digamos, los problemas técnicos que se presentaron, pero muchísimas gracias. Y como bien mencionabas, pues bueno, es un gusto que digamos, en la categoría de doctorado, todas las ganadoras fueron precisamente mujeres, y la mención honorífica también. No omito decir que Diana Angélica Avendaño Vileda, de posgrado de Ciencias de la Tierra, con la tesis Reconstrucción de Paleoclimática Cuantitativa durante el Cuaternario Tardío en el Registro del Lago de Chalco en México, ganó esta mención honorífica. Bueno, muchísimas gracias.